Hola chicos, el siguiente video es para la guía de trabajo autónomo número 3 de 10º año. Recordarles, ¿verdad?, el trabajo de las guías en el tiempo establecido. Traten de organizar bien su tiempo y cualquier cosita, duda o consulta, ¿verdad?, si no logran entender en el video, pues me lo hacen saber a mí. Ok, vamos a revisar en esta parte de la guía número 3. En la última parte, geometría analítica, que corresponde a la parte de la recta, sería el teorema de la recta tangente. Y además, un poquito de geometría plana, utilizando el concepto y el tema de polígonos regulares. ¿Okay? De esos dos trabajaremos en esta guía. Vamos a empezar con el teorema de la recta tangente. Dice que toda recta tangente a una circunferencia es perpendicular, el concepto perpendicular, al radio en su punto de tangencia. Por ejemplo, aquí vemos un punto, ¿verdad?, que coincide esta recta de acá y coincide también con el radio. Dice que se vuelve perpendicular, entonces perpendiculares indica o representa un ángulo 90 grados, una intersección con un ángulo de 90 grados. Okay, para este teorema, pues es muy importante manejar bien el concepto del teorema de Pitágoras y también un poquito de ley de ceros. Ok, vamos a ver un par de ejemplos. Dice el ejemplo 1. Vamos a tomar datos y a revisar la información. La distancia, si la distancia entre el punto Q y el punto P del segmento QP, este que está aquí, es de 10 centímetros. Y la distancia del centro O hasta el punto Q' corresponde a 12. ¿Cuánto mide el radio de la circunferencia? El radio es este de acá, ¿verdad? Ok. Aquí dentro de la información logramos observar también que hay un punto Q y hay un punto Q'. Recuerden, utilizando un poquito de simetría axial, recuerden que esto representa que la imagen de Q sería Q'. En otras palabras, la distancia de Q al punto P es la misma del Q' al punto P. Entonces, este segmento de acá también mide 10. ¿Listo? Porque son simétricos con respecto a esa recta. Ahora, aquí encontramos el punto de tangencia y la recta tangente. Entonces, se forma un ángulo 90 grados. Como podemos observar con el punto OPQ', formamos un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es 12 y uno de sus catetos corresponde a 10. Entonces dice Pitágoras, el teorema de Pitágoras, que para encontrar cualquier cateto, aplicábamos la siguiente fórmula, el siguiente derivado del teorema de Pitágoras. Dice que un cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Esto era para encontrar un cateto según Pitágoras, ¿verdad?, que es lo que vamos a buscar aquí. Porque el radio corresponde a un cateto. ¿Cómo identificamos la hipotenusa? Es el segmento más largo y está al frente del ángulo recto. Entonces, para encontrar el cateto, en este caso el radio, lo que se hace es agarrar la hipotenusa, que sería 12, elevarlo al cuadrado, menos el otro cateto que corresponde a 10, y lo elevamos al cuadrado. Y ahí metemos eso a la calculadora y nos va a dar que el resultado del radio corresponde a 2 raíz de 11. Okay, este método de Pitágoras lo utilizamos en este ejercicio porque en la figura que se formó acá en el triángulo rectángulo me pedían el radio y ya tenía un cateto y tenía la hipotenusa. Entonces recuerden que Pitágoras necesita al menos 2 lados para poder realizarse, ¿verdad? Para poder encontrar ya sea la medida de un cateto o de la hipotenusa. Este es el primer caso. Vamos a ver el segundo. En este segundo caso, dice, considere la siguiente figura.
me hacen la referencia de que O es el centro de la circunferencia y que tenemos una recta QP, ¿verdad? Que interseca aquí en el punto Q a la circunferencia. Aquí puedo aplicarlo el teorema de la tangente, ¿verdad? Que puedo trazar un radio. Ese radio que yo voy a trazar acá va a ser perpendicular con la recta tangente, o sea, va a formar un ángulo de 90 grados. O sea, de acuerdo con los datos de la figura, dice, la recta QP es tangente en punto P, y aquí dice que la medida del ángulo PQO es de 60. Entonces, el ángulo PQO quiere decir es este ángulo. Casi siempre el ángulo se ubica en el vértice del centro, en este caso el vértice Q, ¿verdad? Dice que mide 60. Ok, puedo encontrar este, porque estos dos tienen que sumar 90 más 90, 180. Entonces, si tengo 60, me faltan 30 para 90. Y este ángulo de acá mide 30 grados. Otro dato que me dan es que QO o OQ mide 8. Entonces, ¿cuál es la medida del radio? Están pidiendo que encuentre la medida del radio. ¿Ok? Entonces, muy fácil. En este caso, podemos observar que solo tenemos la hipotenusa, ninguno de los otros dos catetos. Además, vamos a buscar un cateto. Pero tengo medida de ángulos. Entonces, cuando tengamos ángulos, lo que podemos utilizar es la ley de senos. ¿Cómo se aplicaba la ley de senos? Bueno, recuerden que es el segmento dividido entre el ángulo opuesto. En este caso lo vamos a hacer por acá. El segmento que vamos a buscar nosotros es el radio. Y lo vamos a dividir entre el seno del ángulo opuesto. Entonces, sería sen de, en este caso, 60. Y luego lo igualamos a cualquier otra correspondencia igual, ¿verdad? En este caso, este segmento de 8 que ya está definido con este ángulo de acá, que es el ángulo recto, el ángulo 90 grados. Entonces, 8 sobre sen de 90. Ok, entonces aplicamos un pequeño despeje. En este caso lo que vamos a despejar es el R, el valor del radio. Y este seno de 60 que está aquí dividiendo lo vamos a pasar para el otro lado a multiplicar. Nos va a quedar que el radio es igual a 8 sobre sen de 90 y el sen de 60 que estaba al otro lado dividiendo lo pasamos a multiplicar. Sen de 60. Y nada más pues lo metemos a la calculadora. Vamos a usar la calculadora. Dice así. Fracción 8 sobre sen de 90. Vamos acá. Por sen de 60. Y nos da como resultado 4 raíz de 3. ¿Ven? Entonces, para el teorema de la recta tangente, puedo aplicar el teorema de Pitágoras o puedo aplicar ley de seno. Tenemos esas dos opciones, nada más. ¿Ok? Eso es con respecto al teorema de la recta tangente a una circunferencia. Ok, y ahora vamos a la parte de polígonos. Ya esto es la parte de geometría plana. Y lo que vamos a trabajar son figuras regulares. ¿Okay? Vamos a ver algunos pequeños conceptos, formulitas. Ideal que tomen nota de las fórmulas, que las mantengan en una fichita de fórmulas para la hora de hacer los ejercicios. Y luego hacemos unos pequeños ejercicios que ven por ahí. Aquí hay unas definiciones importantes. Etimológicamente la palabra polígono significa figura de muchos lados, porque poli significa muchos
y el término gono significa lados. Un polígono es una región del plano limitada por 3, o sea, solo mínimo 3 o más segmentos de la recta. Por eso el polígono más pequeño es el triángulo. Los segmentos que forman los lados del polígono y sus intersecciones forman vértices. Estos pueden ser polígonos regulares, también podemos llamar o encontrar polígonos irregulares. Por ejemplo, polígonos regulares son aquellos en los que sus lados y sus ángulos no son todos congruentes. O sea, no tienen la misma medida de los lados ni de los ángulos. Esos son los irregulares. Y en el caso de los polígonos regulares, son aquellos en los que todos sus ángulos son congruentes entre sí y todos sus lados son congruentes entre sí. O sea, lados iguales, ángulos iguales. Por tal motivo pueden llamarse equiláteros, o sea, lados iguales, o equiángulos también, ángulos iguales. Los polígonos regulares pueden estar inscritos o circunscritos en una circunferencia. Que un ejemplo de un polígono regular, todos sus ángulos y lados tienen la misma medida. Se dice que un polígono está inscrito en una circunferencia si todos sus puntos son puntos, o todos sus vértices son puntos de la circunferencia. O sea, los vértices coinciden en la circunferencia, el polígono está adentro, se llama inscrito. Y un polígono está circunscrito en una circunferencia si todos sus lados son tangentes de la circunferencia. O sea, quiere decir, por decirlo así, ¿verdad? Que la circunferencia está por dentro y los puntos logran tocar los lados del polígono. Los puntos de la circunferencia logran tocar los lados del polígono. ¿Ok? Aquí tenemos una pequeña clasificación de los polígonos según el nombre o el número de lados. Por ejemplo, de 3 lados, n lados, aquí muy importante. N va a representar el número de lados, ¿verdad? En los polígonos. Entonces, el más pequeño es el triángulo, con 3 lados. El cuadrilátero o cuadrado, 4. Pentágono con 5, hectágono con 6, hectágono con 7, octágono con 8. Nonágono o eniágono, también. Decágono con 10. Un decágono, dodecágono o dodecágono. Pentadecágono, ¿verdad? Y el más grande es el icoságono, que tiene 20 lados. Aquí tenemos el ejemplo de algunas de las figuritas, ¿okay? Y lo más interesante es ver que cada vez que le vamos agregando lados a los polígonos, le vamos aumentando la medida de sus lados, más se asemeja a una circunferencia, ¿verdad? Elementos de los polígonos regulares. Estas partes tengo que aprenderme. Son requisitos para poder hacer los ejercicios. Dice, el radio. El radio dice que va, vamos a subrayarlo. Segmento que une el centro del polígono con uno de sus vértices, o sea, 1, pero en este caso tiene n vértices. Ese es el radio. Por ejemplo, si tiene 3 lados, tiene 3 vértices. Si tiene 4 lados, tiene 4 vértices. Si tiene 5 lados, tiene 5 vértices. 5 radios. Y 5 vértices también, pero estamos revisando el radio, ¿verdad? El segmento denominado radio. Entonces, según la cantidad de lados, así también van a ser la cantidad de radios. Luego tenemos el apotema. El apotema, el segmento que tiene por extremos el centro del polígono y el punto medio de cada lado. El punto medio indica que vamos a partir a la mitad los lados, ¿verdad? Con ese segmento llamado apotema. Y también otro dato que es perpendicular a los lados. O sea que forma un ángulo de 90 grados. Y el otro segmento se llama diagonal. Las diagonales van de un vértice a otro. Son 2 vértices que no son consecutivos. Porque si son consecutivos formaríamos lados. De que es de la otra parte que tenemos por ahí. Los segmentos que van de vértice a vértice consecutivamente se llaman lados. Ahí tenemos representado las 4 partes del polígono. El radio,
el apotema, la diagonal y los lados. Vamos a empezar con las formulitas. Vamos a empezar con la primera. Número de diagonales que se pueden trazar, y aquí hacemos la salvedad que dice desde un vértice. Entonces, cuando me piden diagonales de un vértice, yo aplico esa forma. Por ejemplo, aquí en este gráfico, en esta figurita, podemos ver que de este vértice salen 3 diagonales. Nada más. Ok, eso es la información que me preguntan cuando me dicen cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice. Un vértice. También tenemos el número total de diagonales, o sea, de todos los vértices. Cuando me digan total de diagonales, entonces utilizamos esta fórmula. La fórmula dice n, y n, recuerden que n es el número de lados de la figura. Si es un cuadrado son 4, si es un triángulo son 3, así sucesivamente, ¿verdad? Y este pues sí serían todos los diagonales de todos los vértices. ¿No ven? Serían todas las diagonales de todos los vértices. En la parte de ángulos, hay ciertos ángulos que se forman dentro de los polígonos regulares. Vamos a determinar 3 básicos. Dice así: ángulo central. El ángulo central se ubica formado por 2 radios, como este radio de acá, consecutivos, ¿verdad? Este es un ángulo central. La fórmula para encontrarlo, la medida del ángulo central, es de 360 entre n. Y n, recordando, ¿verdad? Siempre que es la cantidad total de lados. Yo puedo trazar otro ángulo central por acá. Y va a ser la misma medida, ¿verdad? ¿Ok? Luego tenemos el ángulo interno, que se forma por los 2 lados consecutivos. Entre los 2 lados consecutivos siempre va a existir el ángulo interno. Y ese ángulo se calcula con la formulita 180 por n menos 2 dividido entre n. Recordando siempre que n es el número de lados. Y por último tenemos un ángulo que también se puede formar ahí, que se llama el ángulo externo, que está por fuera. Es una extensión de un lado, ¿verdad? Y la unión del consecutivo. Y entonces ahí se forma un ángulo externo. Dice que su medida se obtiene con la fórmula 360 entre n, ven que es igual al central. Entonces podemos sacar la conclusión que el ángulo central y el ángulo externo son exactamente iguales, idénticos. Algunos teoremas o conceptos básicos que también debemos manejar. Dice que todos los radios son congruentes, los n radios son congruentes, y cada radio dice acá el ángulo interno, o sea, parte a la mitad, el ángulo interno, los radios. Todas las apotemas son congruentes y dice acá parte a la mitad, el ángulo central, y al lado también. Es otra característica del apotema, parte de la mitad del ángulo central y la medida de los lados. Y aquí podemos encontrar alguna que otra formulita. La suma de la medida de los ángulos centrales del polígono es 360. Eso porque cuando sumamos todos los ángulos centrales se pone una circunferencia dentro del polígono. Entonces automáticamente la suma de la medida de los ángulos externos, o que dice la suma, van a sumarlos todos. De los externos también es 360 porque el ángulo central y el externo son iguales. En el caso de los internos está esta fórmula. A esta fórmula vamos a transcribir qué es lo que dice acá. Aquí dice sigma, o sea, sumatoria de la medida del ángulo interno es igual a 180 por n menos 2. Es igual a la fórmula del ángulo interno, nada más que sin la división, ¿verdad? Sin el n en el denominador. Y dice que al trazar los radios se forman triángulos isósceles congruentes entre sí. Su perímetro se obtiene con la fórmula, que hay otra formulita, ¿verdad? Perímetro es n por l.
cantidad de lados por lo que miden los lados, ¿verdad? Solo para los polígonos regulares. Y la formulita del área dice que el área es igual al perímetro por el apotema dividido entre 2. Perímetro de la formulita anterior, el apotema del segmento que va de la mitad del centro de la circunferencia a la mitad del lado. Aquí hay unos ejemplos. Vamos a revisar estos ejemplos. Dice así, calcule el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice de un octógono. Octógono y octágono es lo mismo, ¿verdad? Entonces, voy a identificar de qué me están hablando. Primero me están diciendo aquí número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice. Entonces ya tengo la formulita que voy a aplicar. Y me dicen que un octógono, entonces n es igual a 8. Entonces aplicamos la formulita, sustituimos la n por 8. Las diagonales son igual a 8 menos 3, que las diagonales serían 5 diagonales desde un vértice. Eso es lo que me pide la formulita. Es importante siempre tomar y buscar los datos, ¿verdad? Que vienen en los ejercicios. Cuando uno busca los datos, entonces nada más es cuestión de aplicar. Casi siempre se sustituye o se despeja alguna variable. Tal vez, ¿verdad? En alguno que otro caso, se pueda aplicar el uso de la calculadora, se pueda tal vez aplicar doble fórmula, ¿verdad? En algunos casos. Vamos a ver el segundo ejemplo. Calcule el número total de diagonales. Aquí me están dando la información que se pueden trazar desde un decágono. Entonces, número total de diagonales, aquí está la formulita. Y decágono me dicen que n es igual a 10. Entonces voy a buscar las diagonales, la d. Sustituimos la 10. 10 por 10 menos 3 entre 2. Metemos eso a la calculadora y obtenemos que hay 35 diagonales en total. ¿Ok? Este es el segundo ejemplo. Vamos a ver estos otros que están incompletos. Dice que es el polígono en el que se pueden trazar 9 diagonales desde un vértice. En este caso, otra vez dicen desde un vértice. Entonces las diagonales de un vértice se calculan con la fórmula n-3. Pero aquí me dicen cuál es el polígono. O sea, no sé quién es n, es lo que voy a buscar más bien. Y me dicen que en ese polígono se pueden trazar 9 diagonales desde un vértice. Entonces ya me están dando las diagonales, o sea, ya me están dando la D. La D que representa diagonales de un vértice. Son 9. Entonces hacemos la sustitución. D es igual a 9, entonces sería 9 igual a n menos 3. Y n, pasamos este valor a sumar al 9 aquí. Es igual a 9 más 3, que corresponde a 12. Entonces me preguntaban cuál era el polígono. Es el que tiene 12 lados. ¿Cómo se llama el de 12 lados? Se llama dodecágono. Ese es el polígono que contiene 12 lados, el dodecágono. Vamos con el otro. El otro dice, ¿cuál es el polígono en el que se pueden trazar 20 diagonales en total? En total. Entonces, aplicamos la formulita de diagonales en total, que sería n por n menos 3 entre 2. Y otra vez me preguntan cuál es el polígono, o sea, esta es lo que voy a buscar yo, quién es n. N no sé quién es.
pero me dan el dato que se puede trazar 20 diagonales en total. Ya me están dando la D mayúscula. Eso representa el total de diagonales, que dice que son 20. Hacemos la sustitución, sustituimos D por 20 y vamos a despejar la N. Entonces nos quedaría 20 igual a D, a N, perdón. N por N menos 3 sobre 2. Aquí lo ideal es pasar ese 20 que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, el 2, perdón, con 20. 2 con 20. Eso nos da 40, ¿verdad? Y multiplicar este paréntesis para eliminar eso. N por N, N a la 2, ¿verdad? Y N por menos 3, menos 3N. Y me queda una cuadrática, porque me está quedando una variable al cuadrado. Entonces vamos a igualarla a 0. Quiere decir que lo que está acá lo voy a pasar para el otro lado. Y va a quedar el 0 a la izquierda. 0 es igual a N a la 2, menos 3N. Y el 40, el 2 por 20, que estaba a la derecha, pasa a restar. Me queda una ecuación cuadrática. De esas cuadráticas las podemos meter a la calculadora. En la calculadora vieja se aprieta el comando mode 53. Y en las nuevas se hace de la siguiente forma. Menú A 2, 2. Y vamos a meter los valores de la ecuación, ¿verdad? La ecuación que vamos a poner en la calculadora es esta. Entonces primero me piden el valor que está con x a la 2, en este caso con n a la 2, sería 1, ¿verdad? El 1 imaginario. Luego el que está con x, en este caso sería el que está con n, menos 3. Y por último el valor que está solo, que sería menos 40. Veamos igual. Y obtenemos una solución que me da 8 y la otra que me da menos 5. Es la característica de la ecuación cuadrática. Siempre aparecen una o dos soluciones. En este caso me aparecen dos. Es muy fácil. Si me aparecen dos opciones, sobre todo una positiva y una negativa, como estamos trabajando con geometría, no existe un polígono que tenga menos 5 lados, ¿verdad? En este caso, la única opción viable sería 8, usando un poquito la lógica. Entonces, ¿cómo se llama el polígono? Octágono. Octógono o octágono. Que tiene 8 lados. Octágono. Esa sería la respuesta de este ejercicio. En el número 5 dice un nonágono. Ahí está la primera información que me dan. Me están dando que n es igual a 8, a 9, perdón. Nonágono. Nonágono y eniágono es lo mismo. Pero no hay problema ahí, me aparecen los dos términos. Obtenga la medida del ángulo central, la medida del ángulo externo y la medida del ángulo interno. Entonces, medida del ángulo central. Vamos a revisar la medida del ángulo central. Dice que es 360 dividido entre n. Esa es la formulita. 360 dividido entre n.
en este caso N9. Y entonces llegamos a la conclusión que la medida del ángulo central corresponde 360 entre 9, eso sería 40. Esa es la medida del ángulo central. Ahora, la otra que me piden es la medida del ángulo externo. Entonces, como vimos anteriormente, el central y el externo son iguales. Entonces, de una vez automáticamente sabemos que si el central mide 40, el externo también mide 40. Y ahora me voy a buscar el interno. La medida del ángulo interno es igual, la fórmula decía 180 por n menos 2, en este caso n sería 9, dividido entre n, o sea, entre 9. Y nos vamos para la calculadora. 1 para salir de aquí. Que sería 180 por n menos 2. Y abajo dividido entre n, que sería 9. Y decimos que el ángulo interno del nonágono mide 140. Y ahí tenemos la solución de este ejercicio. Vamos a revisar el siguiente. Vamos a ver, dice, si un ángulo interno de un polígono regular mide 108, ¿cuánto mide? Calcule la medida del ángulo central. Entonces me están diciendo que la medida del ángulo interno es igual a 108. ¿Qué polígono me dijeron por acá? No sé. Un polígono regular cualquiera, entonces, pero no sé cuál es. En este caso, vamos a utilizar la fórmula del ángulo central, interno, perdón, que sería, bueno, anotamos el ángulo interno porque ya lo tenemos definido, que es 108, igual a 180 por n menos 2 dividido entre n. Paso el 108 para acá, 108 por n. Pasamos el n con el 108, ¿verdad? Multiplicar. Y este paréntesis lo eliminamos con esa multiplicación. 180n menos 360. ¿Por qué 360? Porque 180 por 2, 360. Agrupamos las n's por aquí, 108n. Y este 180 lo paso a restar, ¿verdad? Que está a la derecha. Paso a restar de 108, le resto 180n. Y esto es igual a menos 360. A 180n. Y aquí hacemos esta resta, 108, le quito 180, me da
menos 72n. Esto es igual a 360. Este procedimiento lo que estamos averiguando es el valor de n. Entonces despejamos n por acá. Y aquí está negativo. El menos 72 que está multiplicando la n pasa a dividir. Entonces hacemos esta división. Menos 360 dividido entre menos 72. Eso me da que n es igual a 5. O sea, el polígono que estamos trabajando acá es un pentágono. 5 lados. Ok, ahora sí. Ya tengo la información que necesito. Dice que calcule la medida del ángulo central. Entonces la medida del ángulo central es igual a 360 entre 5. Y nos vamos a la calculadora a ver 360 entre n, ¿verdad? Pues 360 dividido entre, y obtenemos que la medida del ángulo central es de 72. Ok, tenemos ese problemita por ahí, ¿verdad? Que en este ejercicio, con esta información obtuvimos la medida o la cantidad de lados y después ya busqué la solución. Aplicamos dos formulitas. Algunas relaciones métricas básicas que se dan dentro de los polígonos regulares. Aparece el teorema de Pitágoras, sobre todo cuando se juntan el radio, el apotema y la mitad de un lado, como lo podemos ver ahí. Eso se forma en todas las figuras. Podemos aplicar teorema de Pitágoras si tengo la medida de dos lados, o también puedo aplicar ley de seno si tengo un lado y ángulos, ¿verdad? Porque recuerden que por acá tenemos el ángulo central y el ángulo interno, entonces yo los puedo encontrar, ¿verdad? E incluso hay algunos polígonos especiales que tienen sus fórmulas definidas. Por ejemplo, el triángulo equilátero, se presenta esta información, ¿verdad? Donde la altura, que es el segmento que parte aquí, la figura en dos partes iguales, la encontramos con la fórmula. Aquí le hace falta algo, ya sé qué es. L raíz de 3 entre 2. Esa es la medida de la altura. Y cuando tengo la altura, el apotema sería, en este caso, la tercera parte de la altura. Quiere decir que la altura la forman tres apotemas. En el cuadrado tengo que, aquí también podríamos agregar que el apotema es la mitad de un lado, ¿verdad? Y que el lado, la medida de un lado la puedo encontrar con la diagonal. En este caso serían 2 radios, ¿verdad? 2 radios. Diagonal raíz de 2 entre 2. ¿Ok? Y esos son partes de triángulos especiales como el cuadrado y el triángulo. Veamos por acá el otro, que sería el hexágono regular. El hexágono tiene la característica de que los lados y el radio son iguales, a medida de los radios, y los lados son iguales, ¿verdad? Y que el apotema se puede encontrar R o L, cualquiera de las dos, raíz de 3 entre 2. ¿Ok? Por ejemplo, aquí me están dando, en este caso, el radio, ¿verdad? Este es un triángulo, me están dando el radio, que es 12. Me dice que encuentre el apotema y que encuentre la medida de los lados y que encuentre la altura. ¿Ok? Entonces podemos utilizar las formulitas anteriores.
Característica, bueno, 360 y 30 los ángulos, ¿verdad? De acá. Eso nos va a ayudar un montón. Entonces tenemos por acá, vamos a poner acá 12, 12, 60 y 30. Ya sabemos que el otro mide 90. Entonces, por ejemplo, si quiero encontrar el apotema y aquí encuentro la mitad de los lados, vamos a buscar la mitad de los lados. Después encontramos el apotema y después al final la altura. Vamos a encontrar la mitad de los lados con la ley de senos. Aquí sería x sobre sen de 60 dividido entre sen de 60. Recuerden que es el segmento dividido entre el seno del ángulo opuesto. Y después tengo este definido que sería 12 entre sen de 90. 12 entre sen de 90. Ok, aplicamos lo mismo, pasamos este valor para allá a multiplicar y obtenemos la medida de la mitad de un lado. Ok, entonces vamos a hacerlo ahí directo en la calculadora. Dice así. Mantengo el 12 dividido entre sen de 90 y le paso a multiplicar, en este caso el sen de 60. Y obtenemos que este pedacito de acá, que es la mitad de un lado, corresponde a 6 raíz de 3. Pues, ¿cuánto miden los lados? Y lo multiplico por 2, ¿no? Porque serían dos partes iguales. Este segmento de acá y este de aquí del triangulito miden 6 raíz de 3. Entonces quiere decir que el lado mide 12 raíz de 3. ¿Cómo puedo encontrar el apotema? Aquí tengo dos segmentos, tengo la hipotenusa y tengo un cateto. Entonces puedo yo pedirle ayuda a Pitágoras con el apotema. Y decimos que sería la raíz cuadrada de la hipotenusa. En este caso la hipotenusa sería 12 a la 2 menos el cateto de acá, que es este, ¿verdad? Que es la mitad de un lado, que nos había dado 6 raíz de 3. Y aquí tienen que tener cuidado con la calculadora porque esta expresión que trae dos elementos, el entero y el radical, lo mejor es ponerlo dentro de paréntesis, ¿ok? Entonces vamos a calcular por acá. Dice la raíz de 12 a la 2 menos 6 raíz de 3 a la 2. Y esta apotema corresponde entonces a 6. ¿Ok? Dijimos anteriormente en la formulita de la altura que la altura está compuesta por 3 apotemas. Entonces 6 por 3, 18. ¿Por qué 6 por 3? 6 mide el apotema y tiene 3 apotemas aquí juntos. O sea, la medida de 3 apotemas. Entonces 6 por 3, 18. ¿Ok? Entonces, esos triangulitos, sí especiales, podemos utilizar esas fórmulas, podemos utilizar Pitágoras, ley de senos y cualquier otra disponible por ahí, ¿verdad? Entonces, invito a que continúen ahí con los ejercicios y pongan en práctica todo lo que aprendan. Cualquier cosita, ya saben, con mucho gusto estoy para servirles. Ahí me escriben o me llaman para ayudarles.